Muy buenas noches, Dios les bendiga. Desde Tucumán, ciudad de Famaillá, estamos por compartirte una palabra de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Andrea Huanco y en este día quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu hogar, tu familia y decirte que Dios te ama. Vamos a estar esperando que nuestros hermanos se estén conectando. Este programa se llama Sembrando Semillas de Amor y trabajamos juntamente a Fortaleza de Vida 91.5, la radio que nos une. Nuestros hermanos desde la provincia de Buenos Aires, ciudad de Granburg, están transmitiendo este programa. Nuestro hermano Alejandro Galván, dueño y director de la emisora, y nuestra hermana Inés. Dios le esté bendiciendo su vida y esté bendiciendo toda la amada audiencia de Fortaleza de Vida 91.5. También quiero saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes desde la plataforma de Spotify que está trabajando nuestro hermano Rodrigo Ñancubín desde nuestro país vecino Chile. Él es el que está encargado de hacer las transmisiones a través de esta plataforma. Y siempre nos dicen que desde México, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, España también y varios países están mandando, están escuchando, reproduciendo nuestro programa. ¿Sí? Así que Dios les esté bendiciendo. Desde Argentina mandamos muchas bendiciones a nuestro país también vecino, el Paraguay, que viven ahí mis hermanos. También Dios esté bendiciendo sus vidas. Mandamos saludos y bendiciones también a todos nuestros amigos, seguidores desde mi Facebook, desde todo el país. Gracias al Señor tenemos hermanos en Cristo que nos siguen, pastores también. Dios esté bendiciendo sus vidas, ¿sí? En este día quiero decirte que Dios te ama y queremos invitarte a recibir esta bendición. Ahí están nuestros hermanos de Fortaleza de Vida. Bendiciones, hermanas, ya estamos al aire. Gloria a Dios, gracias le damos al Señor por eso. El Señor esté bendiciendo a toda la amada audiencia de Fortaleza de Vida. Como decía hace un momento, Dios esté bendiciendo su vida. Mi hija Cintia dice, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Muy bien, muchas gracias mi hija. Estoy muy contenta porque están de vacaciones acá en nuestra provincia. Vino a visitarme mi nieto Joel, que estuvo en el programa anterior, mi yerno Leo, mi hija Cintia, así que estamos muy contentos en este día, en este lugar, bendecidos, ¿sí? Y hoy me abandonó mi compañera, Camila me abandonó, está con su primo, así que bueno, están de vacaciones, le dimos permiso para que pueda estar jugando con su primo Joel, ¿sí? Yo quiero comenzar este programa orando, dando gracias al Señor por su misericordia, por poder estar una vez más en este lugar alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por siempre, ¿sí? Es el único que nos amó verdaderamente, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario, para poder perdonar nuestros pecados, poder darnos la vida y la vida eterna, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración en esta noche, agradeciendo al Señor por un día más de vida, por estar trabajando para su reino, junto a mis hermanos de Fortaleza de Vida, ¿sí? Junto a nuestro hermano Rodrigo Ñancubí, que seguramente se va a conectar en breve, o lo que me dijo que también no estaba viendo muy buenas señales en el lugar donde él vive. Así que vamos a estar orando, ¿sí? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las muchas gracias porque una vez más, Señor, he podido llegar a este lugar para poder predicar tu palabra. Yo te pido que la gracia de tu Espíritu Santo sea en mi vida, Señor, de la gloria, trayendo todo conocimiento y sabiduría, Señor, que proviene de su corazón, Padre de la gloria, enseñándome primeramente a mí, Señor amado, tu palabra y cuáles son, Señor, tus pensamientos hacia nuestras vidas. Sabemos que en Jeremías, Señor, 29:11 dice que tus pensamientos son de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor amado. Y esos pensamientos, Señor, esos sueños, esos anhelos que tú tienes para con nosotros los queremos conocer.
Gracias te damos por tu infinito amor y misericordia, Señor, para con nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por aquel sacrificio perfecto que hiciste, Señor, yendo a la cruz del Calvario, muriendo y resucitando para darnos la victoria, Padre, la gloria, para poder ser lavados nuestros pecados, Señor, poder ser lavados nuestras iniquidades, para tener ese permiso glorioso de poder llegar a tu presencia, Señor amado, de poder estar, Señor amado, junto a ti, Padre, la gloria, a través de una oración, Padre, a través de una alabanza, mi Señor de la gloria. Cuán bueno has sido, Señor, y cuánta misericordia has tenido con la humanidad. Que podamos en este tiempo, Señor, ser agradecidos, poder reconocer y poder llevar tu evangelio de poder a aquellas almas que están atormentadas, Señor, afligidas, angustiadas, Señor de la gloria. Que podamos ser instrumentos útiles, Señor de la gloria, en tu presencia, Padre, enseñando tu amor infinito y glorioso, Señor, para cada uno de aquellos que se arrepienten, Señor, y te aceptan y te reciben como su Salvador. Gracias te doy, Señor, porque tu presencia se mueve en mi vida, en mi hogar, en cada lugar de nuestras vidas, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te exalta. Y en este día una vez más quiero rendirme delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor, y que en este día, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea un impacto, Señor, lleno de la presencia de tu Espíritu Santo, para que aquellos que no te conocen, Señor, puedan recibir algo hermoso, Señor, la cual es tu presencia, Señor, y pueda convencer de todo pecado, de toda justicia, Señor, de la gloria. Que no sea en vano nuestro trabajo, Señor, nuestro esfuerzo, Señor, sino que se cumpla tu palabra, Señor, la cual nos enseña que jamás volverá vacía, Señor. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a todos los que nos siguen, Señor, aquellos que están trabajando junto a nosotros, Padre, aquellos que comparten, Señor, los programas, Señor, gracias te damos por ello. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, santo es su nombre. Gracias le damos al Señor por su presencia, por su amor, por su misericordia. Son las 20:40. Ese es el horario que tengo yo, así que Dios esté bendiciendo sus vidas. Bueno, le voy a estar comentando un poquitito en este tiempo. He estado disfrutando muchísimo de mi familia. He estado disfrutando de mis hijas, de mis yernos, de mis nietos, junto a mi esposo, disfrutando cada día. El Señor nos ha bendecido en estos días con unos hermosos días de sol. Nos ha bendecido, nos ha complacido nuestra petición porque decíamos que queríamos disfrutar los días de vacaciones de mi nieto Joel. Queríamos compartir días de bendiciones junto a ellos, a mi yerno Leo, a mi hija Cintia. Y la verdad que Dios ha concedido cada petición. Y bueno, y mi yerno Leo, bueno, tuvo que andar cargando con la suegra para todos lados, llevándola en el auto, salían de viaje. Y me decían, suegra, vamos a salir de viaje, vamos a salir a pasear. ¿Quiere ir usted? Hasta la pregunta ofendía, mire. ¿Cómo que no iba a querer ir yo con ellos? A todas partes. Así que con ellos ahí en el auto, no me bajaba del auto. Gracias a Dios, mi yerno llevándome junto a mi hija. Ahí conociendo más allá de Tafí, fuimos por Tafí. La verdad que fue muy linda la experiencia. Fuimos a conocer a Maicha del Valle. Y muy lindo el lugar para descansar, para disfrutar con la familia. Estuvimos también en Portafí, compartiendo, almorzando. Bueno, mi yerno haciendo algunos gastos también ahí. Y bueno, yo como suegra contenta porque mi yerno pagó todo. Así que bueno, ¿qué más puedo pedir yo? ¿Verdad? Así que feliz, muy contenta, agradecida al Señor por todas las bendiciones recibidas en este tiempo, porque también estuvimos paseando por un lugar de acá cercano que se llama Simoca, compartiendo ahí con el yerno, con la hija, con el nieto, con mi esposo. Ese día de viaje salimos también, así nos fuimos a Terma a visitar unos hermanos allá en Terma, a pasear también.
Así que no se puede deshacer de la suegra, mi yerno Leo. Así que el Señor bendiga a mi yerno Leo por la paciencia. Y que los yernos tengan paciencia para con la suegra, ¿sí? Porque no somos malas. Muchos dicen, no, la suegra, no, sí somos buenas la suegra. Sino que ya lo vamos a presentar a mi yerno, que a ver qué opina de la suegra, ¿verdad? Así que bueno, creo que somos, no todas son malas. Sabemos suegras buenas y me incluyo yo en ellas. Dios esté bendiciendo su vida. Bienvenido a aquellos que se están conectando. Te invito a que entres al programa. No te pierdas esta bendición. Vamos a compartir algo muy lindo sobre la palabra del Señor. El legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estamos recibiéndolo cada día en nuestras vidas. En una enseñanza muy cortita quizás, pero es una palabra que Dios trajo a mi corazón. Enseñar lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros como hijos de Dios. Así que eso es lo que vamos a compartir en este día, ¿sí? Dios les esté bendiciendo, alcanzando gracia. Espero que hayan estado pasando unas vacaciones invernales muy lindas. En esta semana nosotros ya se terminan las vacaciones para nuestros niños. Y no sé, ustedes en Mar del Plata, por ejemplo, la semana que viene todavía está de vacaciones mi nieto. Así que bueno, el Señor esté bendiciendo las vidas, bendiciendo sus hogares. Gracias le doy al Señor por estar nuevamente acá, trabajando para su reino, trabajando para su obra. Y agradecida al Señor por cada día de su misericordia. Me gustaría ir compartiendo ya la palabra en este día, ¿sí? En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, vamos a estar compartiendo el mensaje en esta noche, ¿sí? Porque quiero compartir estos mensajes, tengo varios textos bíblicos y no quisiera extenderme más, ¿sí? Dios esté bendiciendo su vida. Les invito, como siempre les digo, por favor, si tienen una Biblia, vayan a la Biblia, lean la palabra mientras uno está predicando, mientras uno está enseñando, porque yo, por ejemplo, yo siempre digo, yo me puedo equivocar en alguna frase del texto bíblico o alguien puede enseñarle una falsa doctrina. Entonces es necesario que ustedes tengan la Biblia a mano para que puedan tener el conocimiento de la palabra. Porque hay muchos falsos profetas, falsas doctrinas. Entonces ustedes tienen que conocer la Biblia, tienen que conocer la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, ¿sí? Y la palabra del Señor nos enseña en este día a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Yo ya oré, entregué este programa y todo lo que va a ser en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar comienzo. El título, hoy le puse un título ahí en la presentación del video, del vivo, para más o menos tener una idea, para que tengan una idea de qué se trata. Como yo siempre digo, no soy un erudito de la palabra, no tengo tanto conocimiento, pero lo que el Señor me da y lo que estoy aprendiendo, yo quiero compartirlo a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos amor a la obra del Señor, tenemos amor por la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tenemos amor a las almas, queremos enseñarle de nuestro Señor Jesucristo, no es necesario tener tanta teología para hablar del Evangelio de Jesucristo. En que usted se ponga en oración, en ayuno, y lea la palabra y pida el discernimiento al Espíritu Santo y sea prudente para hablar, nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo le va a dar palabra. Con decir Jesús te ama,
ya usted está predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas conocen el Evangelio y rehúsan recibirlo porque no se les habla como Dios quiere que se le hable, con ese amor y misericordia, ¿no? Bienvenido mi hermano José Luis Jiménez desde Buenos Aires, él es mi hermano de sangre. Dios te esté bendiciendo, hermano querido. Bienvenido a este programa y espero que sea de bendición para tu vida. Bueno, como decía, el título de esta enseñanza que vamos a compartir en este día se llama, le puse ahí, digamos, en el vivo, el legado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? ¿Y cuál es el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a medida que vamos conociendo el Evangelio? Es predicar la palabra del Señor. Dice su palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Eso es lo que primeramente quería compartir con ustedes. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Enseñaba del Evangelio de salvación y sanaba de toda enfermedad y de todas dolencias. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía mientras Él estaba en esta tierra, mientras Él caminaba. O sea, ya andaba evangelizando, enseñando. ¿Y qué nos dejó Él? ¿Qué nos dijo Él cuando Él subió a los cielos? La palabra del Señor en San Marcos nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué nos dejó el Señor a nosotros como heredad? ¿Qué nos dejó a nosotros el Señor como hijos de Él? Esto, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A toda criatura. Eso es el legado que Jesucristo nos dejó a nosotros cuando Él pasó por el sacrificio de la cruz, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él resucita al tercer día y anduvo caminando entre medio de sus discípulos. Él les enseñó esto, Él les dejó esto, que nosotros teníamos que predicar a toda criatura. Cuando Él les dice esto a los discípulos, fue no para que ellos se queden ahí nada más. A través de ellos el Evangelio de Jesucristo iba a correr como un río de agua vivas. Porque a medida que los apóstoles predicaban la palabra de Jesucristo, anunciaban lo que Jesucristo había hecho a través de su sacrificio, empezó a fluir esto por todas las ciudades, por todas las naciones, y corrió, como dice la palabra de Dios, como río de agua viva. Y así la palabra de Jesucristo fue creciendo, fue anunciada a toda criatura. Yo creo que en este tiempo la mayoría conoce el Evangelio, se le ha predicado la palabra del Señor. Esto es lo que nos legó Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el legado que tenemos nosotros. Ir y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. No solamente a los que estaban entre ellos, no, sino a toda criatura, dice la palabra del Señor. Y vamos a ir yendo más adelante. La palabra del Señor nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando qué es todo basado en la palabra. Yo no quiero predicar algo que no sea basado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido. En Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y así fue creciendo el Evangelio. Acá dice la palabra de Dios que nosotros somos
linaje escogido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien viene y nos predica la palabra de Dios, nos enseña del amor de nuestro Señor Jesucristo, está en nosotros si lo recibimos o no. Pero ya el Señor nos predestinó y nosotros somos escogidos por Dios para llevar ¿qué? Las virtudes de Él. Somos escogidos ¿para qué? Para anunciar el Evangelio de Jesucristo, para no callarnos de este maravilloso milagro que hizo Jesucristo al resucitar en la cruz del Calvario, que es darnos la vida eterna, perdonar nuestros pecados, lavar nuestros pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice en este día la palabra del Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De qué manera nos adquirió nuestro Señor Jesucristo? A través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de la resurrección. Fuimos lavados, limpios por la sangre del Cordero. Nosotros en este tiempo, cuando recibimos la palabra de Dios, desde el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Dios, a través de su sacrificio, a través de la resurrección, nos dio ese precioso regalo de tener la salvación de nuestras almas. Nosotros tenemos desde entonces la libertad para hablar con Él cara a cara. ¿Por qué cara a cara? Al doblar nuestras rodillas nosotros tenemos una conversación con Él. Podemos ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Somos adquiridos por Él a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No somos cualquier persona. No somos cualquier persona. Nosotros fuimos adquiridos a precio de sangre, a precio de un sacrificio muy grande, a precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su dolor, a través de todo lo que sufrió y padeció, yendo a ser crucificado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en un lugar que iban aquellas personas que eran realmente malas. Era la ofensa más grande para los judíos de ir a morir en ese lugar. Y allí murió nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener esa salvación preciosa que es el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, para anunciar. Nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Vos me dirás, quizás no conoces el Evangelio, es la primera vez que estás aquí, escuchando, quizás. Pero yo te tengo que decir que cuando vivimos en el mundo, sin Jesucristo, nosotros vivimos conforme a la voluntad de Satanás. Vivimos conforme a la voluntad del reino de esta tierra en este tiempo, que es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué en tinieblas? Porque estamos de acuerdo en muchas cosas que es desagradable a la palabra de Dios. Muchas cosas, por ejemplo, el alcoholismo. Siempre se habla de lo mismo mayormente, pero la palabra de Dios nos enseña a través de los mandamientos cómo nosotros nos debemos conducir ante la presencia de Dios. Cómo a Él le agrada que nosotros nos conduzcamos. El adulterio, la fornicación, siempre lo digo, esas cosas, en aceptar leyes que no corresponden a la palabra de Dios, todo eso es vivir en tinieblas. Por ejemplo, hoy en día, la ley del aborto, por ejemplo, muchas personas están de acuerdo porque creen que están salvando una vida al quitar otra vida. Y Dios nos enseña que eso es vivir en tinieblas. En aceptar una ley de estar casado, mujer con mujer, hombre con mujer, en adoptar hombres, viviendo dos hombres, adoptar a un niño, o dos mujeres, adoptar a un niño. Eso es vivir en tinieblas. Cuando nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos dice que la familia es conformada entre un hombre y una mujer. Entonces nosotros tenemos la revelación de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso Él nos llamó a la luz admirable que es Él. Ya no vivimos en tinieblas.
Por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio. Es el legado que nos dejó Dios para nosotros. Anunciar el Evangelio de salvación, porque a través del Evangelio de salvación nosotros estamos llevando la luz, estamos llevando la verdad. Nosotros no aceptamos lo que no está escrito en la Biblia. De eso se trata el legado que Él nos dejó a nosotros. Yo no puedo ser partícipe de algo que no está en la voluntad de Dios, que no está regido bajo la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Nosotros no estamos para juzgar ni para condenar a nadie. Estamos para decirte que si algo estás haciendo mal, tenemos que hablarte por la palabra y sacar a la luz esas tinieblas, sacar a la luz ese pecado. De eso se trata el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero compartir que cuando Jesucristo murió y le dejó, resucitó y se fue al cielo, le decía a los apóstoles que tenían que ir a enseñar el Evangelio. Pedro, anunciando el Evangelio de salvación, se convirtieron muchísimas almas. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de lo que él estaba hablando, porque había vivido a la par de Jesucristo, había vivido experiencias inolvidables a la par de Dios, había visto resucitar muertos, había visto milagros en sanidad, endemoniados ser libertados. Entonces Jesucristo les dijo a ellos, id y predicá eso, enseñá eso, que a través de mí, a través de mi evangelio de salvación, hay sanidad, hay libertad. Eso le dijo a Pedro, que se arrepientan de todas las maldades, las iniquidades que están haciendo. Eso nos dijo el Señor que hagamos. Y Pedro, mira lo que les decía. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, decía Pedro, en ese tiempo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todas esas cosas fueron enseñando los apóstoles. ¿De qué manera teníamos que caminar? ¿De qué manera teníamos que seguir el Evangelio? ¿Cómo tendríamos que estar delante de la presencia del Señor? Él acá les enseñaba que tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse. ¿Para qué? Para recibir algo precioso que Jesucristo había dejado, que era el bautismo del Espíritu Santo. Porque Él dijo en su palabra que Él se iría, pero no nos dejaría huérfanos, nos dejaría algo importante de parte de Él, que era la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Bienvenida a nuestra hermana Ruth Córdoba desde Ecuador. Dios le bendiga, hermana. A usted también Dios me le bendiga muchísimo, hermana Ruth. Gracias por estar conectada. Bienvenida a este programa. Bienvenida a nuestra hermana María Castillo también a este programa. Eso es lo que Dios le dijo a los discípulos. Que vayan capacitando, vayan preparando, vayan anunciando. Ese es el legado que Él le dejó a todo aquello que reciben a Jesucristo en el corazón. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender la gran responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y dice más abajo, Pedro le dijo, arrepentíos. Es el versículo que les acabo de decir. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ir anunciando, predicando, no quedarnos callados, porque es un legado que Jesucristo nos dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepienta y lo tenga Jesucristo como su Salvador y pueda tener la salvación de su alma. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada día en nuestras vidas como hijos de Dios. Es importante que nosotros podamos creer eso. Y dice su palabra también, que yo quiero compartirle, si es la primera vez que estás escuchando, yo no sé
¿Cuándo vas a ver esta predicación, esta enseñanza? Pero si es la primera vez que estás escuchando y te estoy diciendo cuál es nuestro legado como hijo de Dios, es el llevar el evangelio, el decirte que a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna y enseñarte cuál es nuestra responsabilidad. Si tú estás ahí escuchando esta palabra, dice algo muy importante en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros no predicamos la palabra, no enseñamos el evangelio de Jesucristo, como dice aquí, a todo el mundo tenemos que llevar el evangelio. Si nosotros nos quedamos encerrados, encapsulados, con que hemos recibido a Jesucristo y nos sentamos solamente a escuchar palabras y no anunciamos el evangelio, ¿quién puede decir esta palabra, este versículo? ¿Quién puede recibir este versículo cuando Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si nosotros no vamos a las vidas llevando y anunciando el evangelio de salvación, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo va a decir, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo? Es una obligación que tenemos nosotros como hijos de Dios, que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, el evangelio de salvación en nuestras vidas. Nuestra obligación es de anunciar, de llevar la palabra de Dios, para que aquellos que escuchen la palabra puedan abrir su corazón, y porque sabemos que está el libre albedrío. En ellos te estará si abren las puertas de su corazón para que Jesucristo entre en su vida o no. Pero nosotros ya cumplimos en anunciar el evangelio de salvación. Ya cumplimos en decirle que a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Soledad Nieva, bienvenida a este programa. Dios esté bendiciendo tu vida. Y algo muy importante también que dice en Apocalipsis, capítulo 1, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire cuánta responsabilidad tenemos nosotros los que hemos recibido la palabra de Dios. El tiempo está cerca. Tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que llevar la verdad de Jesucristo. Y ellos sabrán, aquellos que no conocen el evangelio, sabrán si van a recibirle a Jesucristo o no. Ya queda el libre albedrío. Están en ellos si lo van a recibir o no a nuestro Señor Jesucristo. Si van a recibir la palabra y la van a guardar en su corazón o no. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos mandó. Y de predicar, dice, a toda criatura la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor. Es el legado que nos dejó. Él primeramente habló a sus discípulos y a aquellos que estaban alrededor de Él. Dios les dijo a ellos y después, eso empezó a correr. Empezó a seguir, a crecer el evangelio de salvación, a ser anunciado a toda criatura, en todo el mundo, en todos los países, en distintas lenguas, pero la palabra de Dios está siendo predicada. No nos debemos callar lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través del evangelio. Tenemos que decir que Él salva a través de su sacrificio, que Él nos enseña a través de la palabra. Yo no puedo quedarme callada, guardando y atesorando todo lo que Él hizo en mi vida, todo lo que Él me enseñó a través de la palabra. Eso es mi deber, de llevarte el evangelio de salvación. Es lo que Él nos enseña a través de la palabra. Por eso Él dice en el primer versículo que les compartía, en San Mateo capítulo 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él enseñó. Eso es el legado que nos dejó a nosotros nuestro Señor Jesucristo.
el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio a toda criatura, no callarnos, no guardarnos esta palabra. Bienvenido nuestro hermano Mario Quintanilla desde Chile. Dios esté bendiciendo su vida. Dios esté bendiciendo su hogar. Id, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy conversaba con mi esposo y le decía yo a él, muchos dicen, realmente la fe que predican ¿ustedes creen que es realmente la verdadera fe que hay que tener? Y yo le decía a mi esposo que la respuesta está en la Biblia, porque en la Biblia nos enseña que Jesucristo, ¿qué es lo que hacía? Predicar el Evangelio. Sí, firmemente. Mi fe está fundada en Jesucristo y en su palabra y en su enseñanza, que es el Evangelio de salvación. Siempre digo que la palabra Evangelio es buena nueva de salvación. Y en este tiempo es necesario que no se predique otra cosa que no sea el Evangelio de salvación, que sea la palabra que realmente está escrita en la Biblia, que no nos vamos por las ramas, que no confundamos a las personas, sino que enseñemos lo que está escrito en la Biblia. Porque muchas personas se agarran la palabra de Dios, la utilizan, vendría a ser la palabra de Dios para contiendas, peleas, para disensiones, para hacer cosas y decir cosas en las redes sociales que no tienen fundamento, dejan mal al Evangelio. Yo no estoy acá en estas redes sociales para traer confusión a las personas, para anunciar algo que no es correcto. Yo vengo a anunciarte que realmente Jesucristo salva, que realmente sana, que realmente tiene poder. Hoy en día sigue vigente ese poder y esa misericordia de nuestro Dios. Buenas noches, hermana Andrea. Bendición, hermano. Dios le bendiga a usted también. Este es el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Esa es la enseñanza que nos dejó. Debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. No debemos callarnos y entender cada texto bíblico que les compartí en esta noche. Es la palabra de Dios. No es algo que yo lo haya inventado. No es algo que yo haya dicho, yo lo voy a decir porque sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido a precio de sangre, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántas cosas hemos hecho y hemos vivido antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo? Antes que el Evangelio llegara a nuestra vida. ¿En cuántas decisiones equivocadas hemos estado? Viviendo en las tinieblas, en el odio, en el rencor, en el no perdón. ¿En cuántos pecados hemos estado viviendo antes de conocer a Jesucristo? ¿Cuántas cosas hicimos sin saber realmente la verdad? ¿Qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo? Él es nuestra luz, es nuestra salvación, es nuestro guía. Bendiciones, mi hermana Vero, bienvenida. Él es nuestra salvación. ¿Cómo quedarnos callados si es nuestro deber, es nuestra obligación de anunciar esto? Hemos sido adquiridos a precio de sangre. Hemos sido adquiridos a precio de dolor, de sacrificio. Y eso es lo que debemos enseñar. Que no somos cualquier persona. Somos adquiridos por alguien importante que es nuestro Salvador, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo. Como cristianos, como evangélicos, debemos hacer la diferencia. Llamar a aquellos que no tienen al Evangelio en su corazón, en sus vidas, llamar con testimonio, llamar con amor, llamar a través de la palabra, enseñar la palabra de Dios.
Dios la bendiga, hermana querida. Muchas gracias, mi hermana. Usted también, Dios me la bendiga mucho. Es el tiempo de que tenemos que seguir evangelizando, debemos seguir llevando este evangelio, porque es algo que nos legó nuestro Señor Jesucristo. Y antes de mí hubo otra persona, la cual me trajo este precioso evangelio a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Se va legando de uno, es como una cadena, ¿vio? Pero una hermosa cadena que va enlazando lazos fuertes. Y esos lazos fuertes son el amor que uno va adquiriendo de Jesucristo en nuestras vidas y teniendo conocimiento. Antes, ¿qué les puedo decir? Yo les voy a contar algo. Antes de llegar al Evangelio, yo tenía 15 años, era muy chica. Me quedé embarazada a mis 15 años de edad. Y mi madre, que hoy conoce el Evangelio, el cual en ese tiempo no conocía, me quiso hacer abortar a mi primogénita. Yo nunca lo conté, pero hoy lo voy a contar. Mire cuán ciego estamos cuando no conocemos el Evangelio. Y yo no quería abortar. Yo quería tener a mi bebé. Pero mi mamá estaba con sus pensamientos, el qué dirán, que se van a burlar, que no es nada grave, te sacas un hijo y ya está, era algo natural, algo normal para las personas que no conocen la verdad del Evangelio. Y mi madre me llevó a un lugar para hacerme el aborto. Y en mí había un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande, porque yo era chica, no quería hacerlo, pero yo estaba sujeta a mi madre. Y en ese tiempo mi madre, una mujer que no conocía a Dios, una mujer violenta, porque era violenta mi madre conmigo, y así vivió su vida. Por eso ella también quería hacer lo mismo conmigo, porque ella no sabía, no conocía. Me llevó y sabe que yo en mi corazón había tanto dolor y tanta angustia que yo le pedí a Jesucristo, porque mi tía Magdalena siempre me enseñó de un Jesucristo de amor de cuando tenía 9 años, pero nunca supe qué era realmente el Evangelio, de congregar, de conocer la palabra. No, ella me hablaba que si algo me pasaba, que le pida a Jesucristo y que Él me iba a ayudar. Entonces en ese momento yo me acuerdo cuando mi madre me llevó a este médico y me puso en una camilla y me estaba por hacer el aborto. En ese momento yo clamé a Jesucristo, le dije: Señor Jesús, si tú realmente existes, salva a mi bebé. Y mi bebé se movió y se subió hasta acá arriba. Y el médico me preguntó y me dijo: ¿vos no querés hacer esto? Y yo le dije que no. ¿Estás siendo obligada? Sí, estoy siendo obligada. Me bajó de ese lugar y he aquí que tengo mi primogénita, mi hija mayor, Cintia. El Señor la salvó. ¿A qué yo voy con este testimonio? Mira lo que mi madre estaba por hacerme en ese momento, porque para ella vivía en las tinieblas, vivíamos en la tiniebla, que en este tiempo muchas personas creen que la ley del aborto es correcto, que está bien, porque si produjo una violación o porque no quiere tenerlo, está bien que haga un aborto. Eso es vivir en las tinieblas, en la oscuridad. Mi madre estaba a punto de asesinar a mi primogénita sin saber, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Aquí está mi hija hoy en día. Me hubiera privado de ser madre de mi hija primogénita, porque un aborto, es un hijo no dado a luz, pero es un hijo al fin. Puedes tener un hijo con vida o un hijo muerto, pero es un hijo. Y eso es vivir en tinieblas. El no saber reconocer qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. El adulterio. Muchos creen que esta vida es lo mismo. Si vos me lo has hecho, yo también lo voy a hacer. Total, hay muchos refranes, muchos dichos. Pero el Señor nos enseña a través de la palabra que eso tampoco es correcto. Eso yo te doy como ejemplo para que sepan lo que es vivir en tinieblas y lo que es vivir en la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra de Dios nos hacemos libres.
Y si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas y anunciamos el Evangelio de salvación, enseñamos la palabra de Dios, así como Dios vino un día a nosotros y lo recibimos y nos hicimos libres, llevamos a personas la palabra de Dios, ellos también se harán libres y verán la diferencia que es tener a Jesucristo en nuestras vidas y el no tenerlo. Por eso es algo imprescindible que nosotros enseñemos el Evangelio como Él nos manda, como Él nos enseña. De todas maneras, con testimonio, con palabra, y entender que nosotros somos real sacerdocios, al pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Él. Ese es el legado que nos dejó Jesucristo. Llevar el Evangelio de salvación a aquellas personas que están viviendo en las tinieblas, aquellas personas que no conocen la palabra que es salvación a través de Jesucristo. Hay muchas personas que están cometiendo muchos pecados porque creen que es normal, que está bien, pero nosotros tenemos que ir a decirle lo que realmente nos enseña la palabra del Señor. Ese es el legado que me dejó a mí nuestro Señor Jesucristo. Ese es el legado que me dejó a mí, como hoy estoy siendo predicadora, anunciadora de las virtudes de aquel que me dio vida y vida eterna. Y hoy te quiero decir que salgas de esa vida que tienes de pecado, que renuncies a esa vida de pecado y que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Que no vivas en este mundo lleno de tinieblas, de maldad, de violencia, de pecado, enceguecido tus ojos espirituales. No, deja que Jesucristo te traiga la luz, que te traiga el entendimiento, el conocimiento verdadero de que cómo quiere Dios que caminemos en esta tierra. Nosotros vivimos en medio de este mundo, en medio de toda esta sociedad, pero no somos parte de ella para el pecado, para vivir en lo que Dios no nos manda. Nosotros estamos aquí para llevarte la verdad, para decirte qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada al Señor. De esto se trata lo que nosotros estamos en este tiempo haciendo, anunciarte la verdad, anunciarte cuál es el mensaje que Dios tiene para tu vida. Dios te ama y nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo en este tiempo, tenemos que anunciar el Evangelio de salvación. Ese es nuestro legado. Es lo que el Señor nos legó a nosotros. Nuestro deber es llevar el Evangelio, no callarnos, decir lo que no es bueno delante del Señor y lo que es agradable delante del Señor. Bienvenido Patricio Tillería. Bendiciones. Dios bendiga su vida. Gracias le doy al Señor. Esta es la palabra que yo les quería compartir en este día y decirles que si realmente hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido de su amor, de su misericordia, anunciemos el Evangelio. Que entendamos de una vez por todas que nosotros tenemos un legado de parte de Dios. Es llevar la palabra. Así como un día se nos fue predicado a nosotros, nosotros también tenemos el deber de predicar, de anunciar. Así como Dios hizo un cambio en nuestras vidas, nos trajo luz, nos trajo la revelación de la salvación para nuestras almas, así nosotros tenemos que también llevar esto a aquellos que no la tienen. ¿Cuántas personas nos están pasando situaciones difíciles de salud, quizás en un hospital, en una clínica, o aquellos que están en la calle también, y nosotros no les llevamos esta palabra? Los políticos, las personas que están ocupando lugares de privilegio, de excelencia, están llevando a tener, aceptar leyes que no corresponden
a aceptar situaciones que nos quieren obligar a aceptar cosas que a nosotros van contra la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer firmes, seguir anunciando este evangelio para que esto no suceda, para que esto no avance en la familia, para que no avance en los hogares. El lenguaje inclusivo, el aceptar que un niño se cambie el nombre o quiera cambiar su sexualidad, el aceptar de que haya adopción de parejas igualitarias que adopten un niño. No, nosotros tenemos que ampliar más el evangelio de Jesucristo. Debemos seguir anunciando el evangelio de salvación. No nos callemos. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Así que el Señor esté bendiciendo su vida. Le agradezco al Señor por esta palabra. Dios le alcance gracia y que nosotros podamos entender realmente cuál es nuestro llamado, cuál es el legado que nos dejó el Señor, porque este mundo se está perdiendo cada día más. Se está aceptando cosas que no se debería aceptar en las escuelas. Quieren empezar a imponernos a nosotros como padres cosas que no vamos a aceptar. Y eso, de la única manera que la sociedad va a rechazar es conociendo la palabra de Dios. Porque algunos están de acuerdo, si bien a otros no están de acuerdo. Pero si se hace fuerte el evangelio de Dios, ahí va a ser rechazado. Sabemos que las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. Pero aquellos que reciban a Jesucristo como su Salvador van a tener las armaduras para poder pelear esta batalla y guardar su familia, guardar sus hijos, sus hijas de toda perversidad, de toda esa oscuridad. Así que Dios les bendiga muchísimo. Le doy gracias al Señor por su bendición, por su amor, por su misericordia. Bienvenida a nuestra pastora Sara Castillo. Dios le esté bendiciendo. Y entender, realmente comprender cuál es el legado que nos dejó Dios de anunciar este evangelio. De anunciar este evangelio. Y el testimonio que les conté sobre mi vida es para que tomemos conciencia que hay muchas personas que están haciendo lo que mi madre quiso hacer conmigo, ¿saben? Y creen que es algo natural. Mi madre en ese momento, ella quiso hacerme hacer un aborto de mi primogénita porque creyó que era lo correcto. Porque aún no había llegado el evangelio a su vida. Porque aún no había aceptado ella, no había recibido esa palabra en su corazón de que Jesucristo es un Dios de amor, de misericordia y que Él da la vida y Él la quita. Si a mí no me hubieran enseñado a clamar a un Cristo de poder, ese día yo la perdí a mi hija. Me la sacaban, me la arrancaban de mis entrañas y hoy no hubiera podido tenerla en mis brazos. Pero ¿saben? Jesucristo es grande en amor y misericordia. ¿Cuántas madres no estarán haciéndole aborto a sus hijas creyendo que porque hay una ley que está aprobada es correcto? ¿Cuántas madres no harán eso? Porque no conocen la verdad del evangelio. Entonces nosotros tenemos la obligación de enseñar de que hay un Cristo de poder y que no nos debemos aferrar a las leyes de este mundo, de esta tierra, que no sean agradables a la palabra de Dios ante los ojos de Dios. Debemos anunciar el evangelio de Jesucristo, anunciar a todas partes, a todo el mundo, como Él les dice, ¿para qué? Para que muchas almas se salven, para que muchos niños puedan ser rescatados. Dios ha sido bueno conmigo en su misericordia, porque ha guardado a mi hija en ese momento y me ha guardado a mí de tal tragedia. Por eso yo estoy en contra de la ley de aborto. ¿Saben? Hay muchas cosas que yo podría contarles a ustedes como testimonio sobre mi vida. Pero ya va a pasar el tiempo y en algún momento seguiré contando. Pero yo les tengo que decir
que nos opongamos totalmente a las leyes de este mundo, la ley que no sea a favor de la palabra de Dios, ¿no? A la ley del aborto, al casamiento igualitario entre mujeres, entre hombres, a la adopción de niños para hombres y mujeres que se casen en el mismo sexo. Nos debemos oponer porque a Dios no le agrada. Tenemos que entender que Dios formó la familia, varón y mujer, para procrear. Tenemos que entender que debemos enseñar el Evangelio de Jesucristo para sacar de las tinieblas a esas personas. No nos callemos, sigamos predicando el Evangelio, porque hay muchas almas que tienen que recibir aún todavía, ¿sí? Dios les bendiga de gran manera. Voy a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he compartido tu palabra. Te doy las muchas gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te doy, soberano Rey de la gloria, porque tú me has sacado de las tinieblas, Señor. Porque alguien alguna vez me ha predicado tu palabra, Señor. Me ha anunciado tu palabra, Señor. Y yo he permitido que tú entres a mi corazón, Señor. Gracias por este privilegio de ser hecha hija tuya, Señor. Gracias por el privilegio de llevar tu palabra, Señor amado, a aquellos corazones que la necesitan, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, para mi vida. Cada día, Señor amado, mi alma te alaba, Señor de la gloria, y cada día quiero anunciar de tu verdad, Señor. Así yo te pido por aquellos que conocen, Señor, ya tu palabra, que ya están caminando, Señor, en el Evangelio, que no callen, Señor. Que no se queden con lo que van conociendo de a poco. No, Señor, que indaguen, que busquen de tu presencia, que busquen en tu palabra, que te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo, Señor, para que tu pueblo, Señor, se levante, para que tu pueblo, Señor amado, anuncie tu palabra en el nombre de Jesús. Para que seamos un ejército amplio, Señor, en conocimiento, en sabiduría, Señor de la gloria. Que podamos entender, Señor, que somos un ejército, Señor, que tenemos a un Dios de poder, Señor de la gloria. Que podamos aprender a enseñar de tu misericordia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se levante tu pueblo, Señor, con bandera de poder y victoria, anunciando tu evangelio, Señor, a toda criatura como tú nos mandaste, Señor. Que no nos callemos, Señor, esta verdad tan grande, Señor, que nos trajiste a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios santo es su nombre. Amén a la palabra del Señor, dice mi hija. Bienvenida a nuestra hermana Jimena. Ahí Dios esté bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque una vez más pude compartir esta palabra preciosa. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Bueno, les quiero decir que agradezco al Señor por mis hermanos de Fortaleza de Vida 91.5 y a toda la amada audiencia de Fortaleza de Vida les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Todos aquellos que conocen la palabra, que conocemos el Evangelio, que podamos anunciar y no callarnos y no avergonzarnos y no retroceder a lo que es la palabra de Dios, sino ir y al frente anunciando lo que es realmente la verdad, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. También quiero dar gracias al Señor por nuestro hermano Rodrigo Ñancubil, que seguramente ya estará él poniendo a través de sus redes sociales, a través de Nexum Radio TV, compartiendo. Dios bendiga su vida y a todos los seguidores en ese canal. También quiero saludar a todos los que nos siguen a través de Spotify, en distintos países, que Dios les bendiga. No me acuerdo, el hermano me decía hermana, la escuchan mucho en México, la escuchan en España, la escuchan en Colombia, en Puerto Rico, en Canadá, en distintos países. Yo no me acuerdo de todo. Dios les bendiga. Le mando saludos y bendición a nuestra hermana allá en Canadá, que también nos sigue. Dios le esté bendiciendo.
A nuestra hermana Ruth, bueno, de Ecuador también que estuvo viendo, Dios me le bendiga mucho. Gracias le doy al Señor por cada uno de los que nos siguen a través de Fortaleza de Vida 91.5. Aquellos que nos siguen a través de mi Facebook, también bendiciones a toda la amada audiencia y aquellos que comparten también el programa, muchas gracias. Y bueno, como les dije, nuestra hermana Camila está de vacaciones, así que no trabajó el día de hoy. Vamos a verlo otra semana si Dios así lo permite. Vamos a ver cómo está para que pueda compartir. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Saludos a todos. Y si Dios quiere, a partir de 20-30 horas el día martes, este programa Sembrando Semillas de Amor estará saliendo al aire una vez más. Dicen nuestros hermanos de Fortaleza de Vida, hermosa palabra, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Salud. Muchas gracias mis hermanos de Fortaleza de Vida 91.5 y le doy gracias al Señor por ustedes también. Así que bueno, con la ayuda del Señor nos vamos a estar encontrando con este programa Sembrando Semillas de Amor con Andrea Huanco a través de mi Facebook. La semana que viene a partir de 20-30 horas no te pierdas el programa porque Dios tiene una palabra para ti. Si Dios quiere nos estamos encontrando. Bendiciones. Dice hasta el próximo martes. Amén. Hasta el próximo martes si Dios así lo permite. Un fuerte abrazo a mi hermana Inés. Muchas bendiciones. Y también a Aimé. Bendiciones. A nuestro hermano Alejandro también ahí de Fortaleza de Vida. Paz del Señor, como dicen nuestros hermanos, y si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga a seguir disfrutando de estas vacaciones. A mí me quedan unos días todavía para estar con mi nieto Joel y mi hija Cintia y mi yerno Leo. Así que bendiciones. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana a partir de 20-30 horas en Sembrando Semillas de Amor en nuestra cita. Chao.